Buenas tardes, soy Patricia García, psicóloga en la Asociación El Andalucía. Eh, Son muchas las preguntas que los pacientes de ELA nos han ido comentando en las diferentes etapas de la enfermedad sobre problemas dermatológicos, ¿no? Siempre pensamos que esto, bueno, es un mal menor o que los problemas dermatológicos son una anécdota y es cierto que, bueno, que la ELA es una patología con problemas bastante serios y complejos, pero los problemas dermatológicos sobre todo son muy incómodos en la ELA y al final generan pues muchos problemas en la calidad de vida en el día a día. Así que hoy tenemos el placer de contar con la doctora María Rosa Corbí, dermatóloga en el Hospital Virgen del Rocío, y con las enfermeras gestoras de caso María Oliva Artille Picón y Carmen Toquero Pichardo. Bueno, nosotros quiero darle las gracias porque, bueno, es algo completamente voluntario y desinteresado que están participando esta tarde con nosotros y, como sabéis, la Unidad de Virgen del Rocío tiene una amplia experiencia en pacientes de ELA y seguro que han sido pues múltiples los casos que habéis vivido, ¿no? Con problemas dermatológicos. Así que muchísimas gracias. Quiero simplemente explicaros que las dudas que vayáis teniendo a lo largo del taller podéis ir poniéndolas en el chat y al final del taller vamos a abrir un turno de preguntas y yo voy a trasladar a las profesionales las dudas más comunes que me habéis planteado, ¿vale? Así por no interrumpirlas a ellas. Así que nada, vamos a empezar el taller y la doctora Corbí cuando quiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este taller. Muchas gracias a María Oliva y Carmen por ser mis compañeras en este mismo taller y, por supuesto, a todos los participantes por haberse conectado. Voy a compartir pantalla. A ver, aquí. Vale. Muy bien. Pues mi charla de hoy se refiere o versa sobre los cuidados de la piel en la esclerosis lateral amiotrófica. Cuando Patricia me propuso hacer esta charla, pues enseguida miré en mis archivos de pacientes que había tratado, que había diagnosticado a través de las consultas de la doctora Miriam Barrot, como bien conoceréis. Y bueno, con eso y con la información de todas las páginas web, de asociación de pacientes, de la esclerosis lateral amiotrófica, pues me propuse hacer una presentación corta, muy concreta y muy directa a algunos de los problemas más importantes que yo he visto y que he podido traer de la literatura. En principio, como sabemos, la piel es el órgano más importante y más grande de nuestra piel, no más importante, el más grande, el más extenso, con lo cual podemos imaginar la importancia que tiene y la gran cantidad de dermatosis y de problemas que pueden venir acarreados por ella. La piel, entre otras muchas funciones, tiene la función de la termorregulación y tiene la función de protegernos de todo lo que nos agrede del exterior. Por eso es tan importante cuidarla. A ver. Este es el índice de los temas que voy a tratar en esta charla. En principio voy a hablar de la dermatitis seborreica, después seguiremos con los higienes y cuidados generales de la piel y después hablaremos de los problemas de la dermatosis o dermatitis en las zonas excluidas, en los pliegues. Vamos a ver en principio la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es un proceso inflamatorio, no es exclusivo de la esclerosis lateral amiotrófica, sí es cierto que es una dermatosis inflamatoria que cursa en brotes, que produce un picor variable en algunas personas con mucho picor y que se asocia a situaciones de estrés. Es, por tanto, normal, entrar dentro de la normalidad, que aparezcan brotes de dermatitis seborreica en personas recién diagnosticadas de una enfermedad, en este caso de ELA. ¿Por qué? Por la ansiedad y el estrés que produce un recién diagnóstico y con la entidad de esta enfermedad. Entonces, esta dermatitis seborreica va a aparecer
en zonas, como veis aquí, en zonas seborreicas, como vemos aquí en este esquemita. Van a aparecer zonas enrojecidas, con descamación, en zonas que llamamos zonas seborreicas. Las zonas seborreicas son en la cara, sobre todo el surco nasogeniano, la nariz, la ceja, la zona interciliar, el cuero cabelludo y luego en el tronco, como vemos aquí, las axilas, las zonas de las inglis y la zona interpectoral. Estas son zonas clásicas de dermatitis seborreicas. En todas estas localizaciones vamos a poder ver esta dermatitis seborreica que ahora vamos a ver, después vamos a ver fotografía. El por qué aparece esta dermatitis seborreica, pues realmente no se conoce muy bien. Se sabe que agentes desencadenantes están en el estrés, el alcohol también lo sabemos, y por supuesto alteraciones neurológicas. En la dermatitis seborreica la vemos de forma muy severa en enfermedades neurológicas como el Parkinson. No tanto la esclerosis lateral amiotrófica, pero también se da. Sí es cierto que el Parkinson es una de las situaciones neurológicas en las que esta dermatitis seborreica se ve más exacerbada, pero no se conoce el motivo por qué en estas enfermedades, en esta enfermedad neurológica es tan llamativa la dermatitis seborreica. También se asocia o también influye en aparecer la dermatitis seborreica el sobrecrecimiento de agentes que tenemos que son saprófitas y que normalmente conviven en la superficie de nuestra piel, pero ese sobrecrecimiento van a producir la aparición de esta dermatitis, de estos eczemas seborreicos que también llamamos, como por ejemplo la malassezia furfur. Y estos son los ejemplos, estas fotografías son ejemplos de dermatitis seborreica. Como decía, estas zonas enrojecidas, con descamación blanca, incluso un poquito amarillenta en zona, aquí se ve poquito, se ve muy pálido, porque no siempre tiene que ser muy enrojecida, a veces es un ligero eritema, un rosadito solamente, en surco nasal o incluso en conducto auditivo externo. También es una zona de dermatitis seborreica. ¿Cómo los tratamos? Esto tiene tratamientos, son tratamientos tópicos. Generalmente, como es una enfermedad o es una dermatosis que cursa en brotes, no tenemos ningún tratamiento para eliminarlo completamente, pero sí tenemos tratamientos para eliminar los brotes. Si la persona tiene un brote muy intenso, lo que indicamos generalmente son unos días, 5, 4, 7 días, con corticoides tópicos. Elegiremos la potencia en función de la localización donde estén los eczemas y después continuaremos con otro tipo de cremas o champús, si es el cuero cabelludo, como por ejemplo con ketoconazol, con succinato de litio o con inhibidor de calcinurina. Tenemos un amplio abanico de tratamientos para tratar el brote y generalmente los dejamos después, tratamos el brote y dejamos un tiempo con tratamiento de mantenimiento para evitar que ese rebrote aparezca pronto. Por otro lado, también quiero centrarme o quiero hablar en esta charla de los cuidados generales de la piel, que son muy importantes. Son importantes para evitar ciertos problemas como pueden ser los eczemas y la sequedad. Para esto estaría recomendable hacer una higiene diaria. La higiene diaria sí es cierto que es necesaria, pero utilizaremos jabones sin DET. Lo podríamos llamar que son jabones sin detergentes. Sin DET significa que son detergentes sintéticos, que no son los detergentes habituales. Son moléculas que atrapan la suciedad y limpian, igual que los jabones clásicos, pero estos jabones tienen menos capacidad de irritar la piel, son más cuidadosos o protegen más la piel, porque además a estos jabones sin DET se le añaden, como están comercializados, se le añaden ya ciertas sustancias que hidratan, que respetan un poquito más el pH de la piel. Sería ideal la higiene con jabones sin DET. Es cierto que estos jabones sin DET hacen menos espuma que los jabones tradicionales, pero limpian igual. No hay que confundir la espuma con limpiar. Igual de importante de la limpieza es secar cuidadosamente toda la piel sin frotar, mediante suave presión y si puede ser con toalla de algodón, más que con toalla de fibra. Especial atención hay que tener con el secado de los pliegues, axilas, submamarios, área genital y entre los dedos de los pies. No olvidamos de los dedos de los pies que a veces vamos con prisa y en la zona interdigital se nos olvida. Importantísimo también, aplicar cremas emolientes después de la higiene por todo el cuerpo. Y quizás en zonas más gruesas, como por ejemplo las talones, pues podríamos aplicar cremas con urea al 20 o 30%. Estos serían unos cuidados generales básicos para evitar irritaciones. ¿Por qué? Porque no queremos, como vemos en esta imagen de la izquierda, que tengamos esta piel seca, esta piel descamada, porque esta serosis cutánea causa mucho picor.
Y este picor a veces es muy, muy, muy molesto. Entonces, siempre que tengamos una piel muy hidratada, vamos a minimizar la probabilidad de tener pico, de tener prurito. Importante, no usar en esta limpieza, con esos jabones Indent, no usar esponja exfoliante, usar esponjas naturales o usar la mano, no intentar raspar. No usar también colonias ni lociones con alcohol sobre la piel. Estas colonias secan, todo lo que sea alcohol sobre la piel seca. Tenemos que utilizar cremas emolientes, cremas hidratantes. Y tampoco usar polvo de talco, porque el talco absorbe la humedad y va en la piel y va a resecar. No se debe usar polvo de talco. A veces es picor, vamos a echar polvo de talco para calmar, pero no, el polvo de talco calma de forma inmediata, pero después empeora porque seca más la piel. Y queremos que no haya serosis cutánea porque no queremos llegar a esto. Esta situación. Esta situación es un eczema craquelé. De una serosis cutánea avanzada podemos llegar a esto. Fijaos, un eczema en el que vemos muchas líneas que se entrecruzan, que nos parece, le llama eczema craquelé porque es como el craquelado de los muebles, de las pinturas antiguas, está como cuarteado. Esto pica, esto sí que pica muchísimo ya. Esto pica muchísimo y aquí ya no nos sirven las cremas emolientes. Aquí ya necesitaremos corticoides tópicos. Pero esto, el eczema craqueleo es lo que hay que evitar. La serosis cutánea también es lo que hay que evitar, intentando utilizar productos que cuiden nuestra piel. He comentado anteriormente que es muy importante el cuidado de los pliegues, sobre todo la sequedad, porque en los pliegues se pueden irritar y producen picor o al menos molestia. Estos pliegues se pueden irritar por fricción, por oclusión, por sudoración, en las axilas se pueden incluso irritar por desodorante. Esto se llama intértrigo. El intértrigo significa simplemente irritación e inflamación de los pliegues, no significa otra cosa. Y las causas pueden ser múltiples, generalmente las tres que son sobre todo fricción, oclusión y sudoración. Y por eso hay que secar muy bien los pliegues y hay que intentar utilizar ropa de algodón, la que contacte con la piel tiene que ser ropa de algodón, que evite la sudoración, ¿vale? Porque no queremos que este intértrigo se complique y se puede complicar con una sobreinfección por cándida. Las cándidas son unos hongos, bueno, son una levadura, unos hongos que pues están en nuestra piel, pero cuando se producen situaciones de humedad, situaciones que le gustan mucho a estas cándidas, pues crecen mucho más y entonces cuando producen problemas, producen un intértrigo candidiásico, como es estos que estamos viendo aquí. Es decir, y el intértrigo candidiásico se produce en los pliegues, donde hemos visto antes que estaba el intértrigo, pues el intértrigo candidiásico también. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo diferenciamos el intértrigo normal del intértrigo candidiásico? Pues generalmente el intértrigo candidiásico es mucho más rojo, un rojo mucho más brillante, pica muchísimo más, pica, pero mucho, intensamente. Además, en el fondo del pliegue habría una fisura, como vemos aquí en la mama, o habría una fisura como vemos aquí. Y veríamos en los alrededores, aquí está todo esto enrojecido, veíamos como pequeños granitos o pustulitas en los alrededores. Esto nos hace sospechar que estamos ante un intértrigo ya candidiásico, que tendremos que tratar esas cándidas. Los cuidados para evitar esto lo van a comentar mis compañeras, María y Carmen, en la charla siguiente. ¿Vale? Lo que yo estoy diciendo es que no hay que llegar a esto mediante los cuidados de secado, de intentar evitar sudoración, pero ellas van a profundizar más sobre el tema. Cuando ya estamos ante esto, tenemos que tratar con antifúngicos tópicos, ya por boca, por crema y medidas para evitar la humedad. También hemos dicho que había que evitar la humedad en la zona interdigital, hay que secar muy bien los dedos después de la higiene, los dedos de los pies, porque los dedos de los pies proliferan también los hongos. Y se produce una tiña interdigital. La tiña no es más que una infección por hongos. Aunque la palabra tiña suene muy feo, pero son hongos. Tiña interdigital, lo que se llamaba antes, o que se llama popularmente pie de atleta, porque lo sufrían mucho más las personas que hacían deporte por la sudoración y la oclusión de la zapatilla de deporte. Pues bien, esta tiña interdigital generalmente se aparece en un pliegue interdigital como descamación, puede haber enrojecimiento o no, pero descamación y mucho picor, y generalmente también hay una fisura. ¿Vale? Está favorecido por la humedad y produce mucho picor. El tratamiento, sí, cuando ya ha aparecido, lo tratamos con tratamientos para los hongos, a veces tenemos también con tratamientos antibióticos, todo generalmente en crema, y evitar humedad y oclusión.
porque lo que no queremos es que esto siga, porque esto aparece en un pliegue, pero se extiende a los demás pliegues interdigitales, incluso y puede hacer esta maceración con el consiguiente dolor y picor que, como podéis imaginar, produce esto. Incluso se puede extender a toda la planta de los pies, con lo cual, importantísimo cuidar la zona de los pliegues. Y bueno, un paso más avanzado, cuando ya es preciso utilizar un pañal, pues podemos encontrarnos con una dermatitis del pañal. Como vemos aquí, zonas enrojecidas, aquí en este caso las nalgas. La dermatitis del pañal es una dermatitis inflamatoria que se produce por la conjunción de varios factores, no es solamente por una causa. En primer lugar, tenemos el pañal que evita, que no deja transpirar la piel. Esa humedad que queda ahí, que no se transpira, esa humedad hace que la piel se macere y se irrite ya simplemente por esa humedad mantenida. Además, la orina en contacto con la piel irrita, las heces en contacto con la piel irritan también. Las heces además tienen una sustancia, una lipasa, que hacen que la orina se descomponga y se descomponga en amoníaco, con el aumento de irritación que eso produce, tener contacto amoníaco con la piel. Y por supuesto la fricción mantenida en la zona del pañal. ¿Y qué caracteriza la zona del pañal? ¿Qué es diferente a lo que hemos visto de los pliegues? Pues la dermatitis del pañal no empieza por los pliegues. La dermatitis del pañal en sí empieza por las zonas convexas, por la zona que más en contacto está con el pañal. Estos son dermatitis del pañal de bebé, de lactantes. Podéis fijar, los pliegues están intactos. Los pliegues no tienen nada, tienen las zonas convexas, las que más rozan con el pañal. Esto es una dermatitis del pañal, hay diversos grados, pero no sé, esta sería más o menos leve. Y aquí ya, en esta de la derecha, aquí habrían aparecido incluso erosiones y pequeñas úlceras. Fíjate, en la dermatitis del pañal inicial, los pliegues están indemnes. No, solamente es todo irritativo por estas situaciones que vemos aquí. Pero además, esta dermatitis del pañal se puede complicar con infección secundaria, como tenemos una zona húmeda, una zona acuída, se puede sobreinfectar por hongos o por bacterias. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar una dermatitis del pañal que ya de por sí es molesta, pica, duele, escuece, y si encima se sobreinfecta, pues vamos a tener más problemas todavía y vamos a tener, por ejemplo, una dermatitis del pañal complicada por infección por cándidas. En este caso, como veíamos antes con los intérticos, a la cándida es un hongo a la que le gusta mucho la humedad. Entonces, en todas las zonas ocluidas, en todas las zonas que no estén aireadas, va a ser favorable para ellas para proliferar. Con lo cual, el picor va a ser mucho mayor, vamos a tener un eritema intenso, ya vamos a tener afectación de los pliegues, que aquí no se ve muy bien. Cuando hay cándidas ya vamos a tener afectación de los pliegues y vamos a tener un eritema mucho más intenso. Y vamos a ver los granitos, las papulitas, las pustulitas en la periferia. Incluso a veces se pueden ver lesiones erosionadas. Siempre tendremos que evitar esto con medidas preventivas, pero cuando ocurren, pues ya lo trataremos con tratamiento para los hongos, por crema, orales y, por supuesto, con medidas para evitar la humedad. Y otra situación que podemos ver en la zona del pañal, pero no es exactamente una dermatitis del pañal, podremos verlo una dermatitis de contacto, es decir, irritativa o alérgica. Y la vamos a ver dónde, en la zona donde roza más el pañal, generalmente la zona de los elásticos. Fijaos aquí, en la derecha, en los laterales, la zona de los elásticos. Generalmente lo vamos a ver como áreas enrojecidas, generalmente situación por roce. Por roce, la dermatitis de contacto irritativa sería por roce de esta zona, de este elástico continuamente rozando en esta zona, y si fuera alérgica sería que la persona ha desarrollado una alergia generalmente a algún componente de los pañales. Es mucho más raro, también se puede ver, pero es mucho más raro. Lo más frecuente es que sea una dermatitis de contacto irritativa simplemente por la fricción en la zona de mayor contacto. Y en principio, hasta aquí es lo que yo os quería contar de los cuidados de la piel. Espero que haya sido vuestra ayuda. Después podemos comentar alguna pregunta que tengáis o que os haya surgido o que tengáis de antemano. Y bueno, voy a dar paso ya a mis compañeras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Mira, Rosa. Vale, pues vamos a dar paso a María Oliva y a Carmen, que bueno, nos van a contar la parte de cuidados, ¿no? Cuando ya aparecen esas pequeñas, bueno, ulceritas, a veces no son tan pequeñas, ¿no? Dependiendo del tiempo que pase la persona sentada y de los cuidados que tenga y de los cambios posturales y de un montón de aspectos, ¿no? Que intervienen, ¿no? Muchas veces, otro día me contaba precisamente un cuidador que bueno, que a veces la enfermera le reñía, ¿no? Porque su madre le había salido una pequeña ulcerita y decía él, de verdad que le hago cambios posturales, pero muchas veces es imposible, ¿no? Pues mucho, ¿no? No sé si la doctora Corvidi puede asegurarlo, que a veces aunque haga muchísimos cambios posturales, la fragilidad de la piel es lo que es, ¿verdad? Sí, por supuesto que los cambios posturales son imprescindibles, pero a veces, y lo dirán también, lo corroborarán también mis compañeras enfermeras, que la fragilidad de la piel hace imposible Multifactorial. que no aparezca, hace imposible que no aparezca pequeñas erosiones, por mucho cuidado que llevemos. Lo que tengan ellos los pobres que se desviven los cuidadores. Sí. Bueno, pues María y Carmen, cuando queráis compartir pantalla. Muy bien. Vale. Venga, pues. Partimos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Patricia, por darnos la oportunidad de colaborar en el taller. Gracias a Rosa también por acompañarnos en este taller. Y vamos a empezar a hablar un poco de los cuidados de la piel en personas con ELA. Yo soy Carmen Toquero, enfermera gestora de casos de la unidad multidisciplinar de ELA, del Hospital Virgen de Rocío. Estoy con María Oliva Artillo Picón, que también es gestora de casos de la unidad, y trabajamos también con Pilar Zamorano. Las tres coordinamos la unidad de ELA de Virgen de Rocío. Vamos a empezar. ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, junto con el cabello, las uñas, la glándula sebácea, sudorípara y conforman el sistema tegumentario, que es como el vestido que recubre todo nuestro organismo. Y como ha dicho bien Rosa, es la función más importante de la piel, la de protección. Nos protege de factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperaturas extremas. Las lesiones, se producen lesiones por situación de deterioro de la movilidad, que son las que nos vamos a centrar en dos de ellas específicas. Y bueno, el guión de lo que vamos a tratar son los signos de alarma para detectar este tipo de lesiones, el riesgo, los factores de riesgo que existen y la valoración de este tipo de lesiones. Y luego María va a hablar sobre medidas de prevención y cuidados de la piel de este tipo de lesiones. Bueno, en general, el daño que se produce en la piel puede ser la misma piel o tejidos subyacentes, puede afectar a personas con limitación o pérdida temporal o permanente de su autonomía, tanto física, mental, intelectual o sensorial, debido a una discapacidad, edad avanzada, proceso o enfermedad, y además requieren de ayuda para sus actividades de vida diaria. Los signos de alarma de este tipo de lesiones es una zona enrojecida de la piel, de apoyo, que no revierte o no cambia el color a la hora de presionarlas, no cambia al color original, o después de quitar la presión no desaparece. Las consecuencias de este tipo si se llegan a ocasionar este tipo de lesiones, pues pueden ser graves, como infecciones o dolor sobre todo. Como he comentado antes, vamos a tratar dos tipos de lesiones provocadas por la dificultad de la movilidad. Son dos. Una de ellas es la úlcera por presión, que es una lesión producida en la piel por el roce o presión mantenida en el tiempo en una zona del cuerpo, casi siempre en prominencias óseas.
¿vale? Hay varias categorías, hay hasta 4. Hemos puesto aquí 2 de ellas. La primera es el eritema, el enrojecimiento de la piel, que desaparece al tocarla cuando se quita la presión. Y la segunda es cuando no desaparece esa zona enrojecida. A la presión, tanto momentánea a la hora de palparla o cuando pasa un rato. En ese punto ya tendría que entrar a valorarlo un profesional sanitario. Esta imagen pues nos enseña las zonas de presión cuando estamos acostados, cuando estamos sentados y cuando estamos tumbados, de un lado o de otro. Principalmente la zona occipital cuando estamos acostados, la zona dorsal, el sacro, es la que sobre todo el sacro y talones son las más frecuentes. La zona cuando estamos sentados, la postura suele ser también en la zona glútea, dorsal y acostados también en las orejas, todos los puntos de apoyo que estáis viendo, los puntitos negros. Hay una lesión que se produce en combinación presión y tracción o fricción, ¿vale? A la hora de hacer las transferencias, que es producida por el movimiento de cizalla de la piel. Ese tipo de lesiones hay que tener cuidado a la hora de hacer las transferencias porque no nos damos cuenta y lo podemos provocar. El otro tipo de lesiones que vamos a comentar son las lesiones producidas por humedad. Son lesiones localizadas en la piel, no suele ocasionar daño en tejido subyacente, o sea, debajo de la piel, son superficiales eh, y se presenta como una inflamación o eritema, como ha dicho Rosa, acompañada o no de lesión según ya el grado que tenga, causada por la exposición prolongada y continuada de diversas fuentes de humedad y también que tenga ese fluido tenga unas características irritativas, como ha dicho Rosa, las heces, el sudor o la orina. Como he comentado, pues la humedad, sumando a los factores adicionales que hemos comentado de tiempo de exposición a la humedad, la cantidad de humedad, factores irritantes, el pH previo de la piel y el estado fisiológico de salud, pueden ocasionar este tipo de lesiones. Principalmente en las personas con ELA, pues los factores de riesgo más frecuentes son el mismo deterioro de la movilidad, las deficiencias nutricionales provocadas, por ejemplo, con la disfagia. Eh, mm, Estas personas le cuesta muchas veces masticar y tienes problemas a la hora de nutrirse por eso, ¿no? Entonces, el no tener tampoco una dieta equilibrada, pues provoca también este tipo de problemas. También la incapacidad autónoma para cambiar de postura y luego otros tipos de factores que se pueden dar o no en personas con ELA, pues la edad avanzada, que tenga una úlcera previa o en la actualidad. El deterioro cognitivo también es un factor de riesgo, el estado general de la piel previo. Y luego, si es una persona que tenga diabetes, la vascularización de este tipo de personas, pues muchas veces se ve alterada y puede también provocar un riesgo para la aparición de estas lesiones y para la curación, en el caso de que aparezcan. En enfermería tenemos una serie de escalas y de herramientas para valorar el riesgo de paciente, de aparición de lesiones, ¿vale? A ver, perdón. Eso queda bien. La siguiente. Eh, el tema de la aparición de estas lesiones la valoramos según varios, bueno, hay varias escalas, está la Braden que la hemos puesto antes, la EMINA. Utilizamos este tipo de escala porque aquí se ven la cantidad de factores que pueden influir a la hora de que aparezcan. El que aparezcan las lesiones y a la hora también de curarlas, pues es multifactorial, depende de muchas cosas. Aquí, por ejemplo, valoramos el estado mental de la persona, la movilidad, la humedad que tiene, la nutrición y la actividad física. Todo eso, pues, si eso no, tiene una puntuación más o menos alta para darnos una idea del riesgo que puede tener esta persona.
También utilizamos algoritmos para ir, esto nos va orientando a la hora de actuar, si hay presencia de un factor, de otro, nos ayuda a actuar, es como un protocolo de actuación en el momento de que pueda haber riesgo y en el momento en que ya aparezca la lesión. Uy, sí. El tratamiento de este tipo de lesiones, como hemos dicho, las úlceras por presión, en el caso de que sea de primer grado, cuando el eritema desaparece a la presión del dedo o cuando pasa un rato de liberar esa presión, pues como tratamiento sería la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados un par de veces al día con un masaje suave. Y luego, en el caso de que aparezca el otro grado, que ahí tendría que intervenir ya el profesional sanitario, valorarlo y tratarlo, como tratamiento se utilizan los apósitos de espuma de poliuretano con silicona, ¿vale? También depende del criterio del compañero, pero en general se utilizan este tipo de apósitos en ese grado de lesión. Y para lesiones por humedad se utiliza el óxido de zinc. Esta sustancia se encuentra en casi todas las pomadas para el bebé, ¿no? Para el tulito del bebé hay algunas, bueno, hay varias marcas ya en la farmacia y según el grado de lesión, pues es reparadora o es simplemente tratante. Pero vamos, simplemente el óxido de con que tenga esta sustancia se puede utilizar tanto cuando hay eritema, cuando ya existe un poquito de erosión de la piel, ¿vale? Todo esto lo hemos hablado en el caso de que tengamos, como he dicho, la piel íntegra, solamente este tipo de lesiones superficiales. Cuando ya aparece este problema de lesión, lo tiene que valorar, sobre todo también, evidentemente, cuando la piel ya no es íntegra, lo tiene que valorar un profesional sanitario. Y ahora va a pasar a hablar María, mi compañera, de cuidados y de medidas de prevención. Muy buenas tardes, soy María. Bueno, no me vuelvo a presentar, ya me han presentado las compañeras Carmen y Patricia y aprovecho también para dar las gracias a El Andalucía y a la doctora Corbí. Bueno, la primera medida de prevención, ¿vale? Pasa por una buena inspección de la piel, una inspección diaria que la debemos de incluir en nuestra rutina. En ella vamos a valorar la coloración y la temperatura de la piel y vamos a tener por objetivo que siempre esté la piel limpia, seca e hidratada. El momento del aseo, al que antes ha referido la doctora Corby, es un momento muy importante tanto para esa vigilancia de la piel como para determinar medidas de prevención. Hemos hablado de utilizar agua tibia, del jabón neutro, eh, de secar sin fricción y también, sobre todo, haciendo hincapié en las zonas de pliegue y además utilizar las cremas hidratantes sin alcohol, sin parabenos y sin perfumes. Una buena crema hidratante que te cubra durante el mayor tiempo posible, ¿vale? También debemos de utilizar una ropa preferiblemente de tejidos naturales, algodón, transpirables, limpia, sin pliegues. Esto no quiere decir que no podamos usar cualquier tipo de ropa, ni muchísimo menos. Nosotros lo que lo hacemos hincapié es por aquellas personas que estén durante mucho tiempo en la misma postura, ¿vale? Para que la ropa tenga los menos pliegues y evitemos la aparición de estas úlceras por presión. Lo acompañemos dentro de nuestra rutina y esto no quiere decir que si tenemos acontecimientos podamos utilizar la ropa que queramos, pero siempre pues eso, evitando que durante el tiempo en el que estemos y siempre con la peculiaridad de cada persona, ¿no? Y de el deterioro de la movilidad que tenga, pues que evitemos que sean, que tengan muchos pliegues, ¿vale?
recomendamos los ácidos grasos hiperoxigenados. Nos hablan desde la evidencia que hay una evidencia alta de que al utilizar los ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo, esas zonas de prominencia ósea, nos sirven como medida de prevención y nos indican que intentemos no masajear las zonas de riesgo, es decir, las zonas de prominencia ósea que antes Carmen nos señalaba. Antes estábamos hablando, antes de empezar, sobre los cambios posturales. Es cierto que los cambios posturales es la medida de prevención que más evidencia científica tiene valga la redundancia, como medida para prevenir las úlceras por represión y no tanto en la prevención, sino como también como tratamiento cuando la úlcera ya está instaurada y que indican que sean cada 2 horas. Nosotros hemos puesto aquí un reloj en el que nos van indicando o nos van poniendo un ejemplo de cómo podemos hacer a lo largo del día para que la persona no esté en la misma postura. Si es verdad que todo esto tiene que estar dentro de nuestra rutina, de nuestra vida diaria, de nuestras actividades y de cómo nos manejemos, individualizándolo a cada persona. Nos recomiendan que una persona que no se pueda recolocar solo, tanto tumbado como, o sea, perdón, en el momento en el que estén sentados, no estén más de 1 hora. Es verdad que esa es la recomendación, que nosotros debemos de tenerlo como objetivo. Todo esto, pues dentro de las posibilidades de cada persona y de los cuidadores, que son muy importantes. Eh, Os hemos vuelto a poner aquí el dibujito con las prominencias óseas para que esas son las zonas de riesgo en las que tenemos que utilizar almohadas, cojines, elevadores para liberar esas zonas de presión. También disponemos de material de apoyo técnico para el manejo del alivio de presión que hablamos. Pues tenemos camas articuladas, los protectores de talones, los cojines antiescaras y también los colchones antiescaras, que nosotras siempre decimos que tienen muy mal puesto el nombre porque no evita que salga una escara. El colchón antiescara es una ayuda, es un apoyo. Lo que de verdad nos dice la evidencia que previene la aparición de úlceras, que hemos visto que es multifactorial, pero bueno, el que está en nuestras manos como externo es el cambio postural, ¿vale? Entonces, los colchones antiescaras no significa que tengamos si somos cuidadores, a nuestro familiar con un colchón y ya por el mero hecho de tener el colchón antiescaras no me va a salir ninguna escara. Eso lo tenemos que tener en cuenta de que todo es un conjunto de medidas, ¿vale? Os hemos puesto aquí estos 2 dibujos porque debemos de evitar utilizar los cojines tipo rosco, ¿vale? Y los vendajes en cualquier miembro como salen en la imagen, ¿eh? Y volvemos a incidir bueno, que consideremos que todas estas superficies especiales es un material complementario que no sustituye el resto de cuidados, es decir, la movilización y los cambios posturales. La correcta movilización también cuando somos cuidadores hace una buena, estar bien adiestrado en una correcta movilización, evita las lesiones para la persona y para el propio cuidador, porque al evitar arrastrar la piel, al reposicionar a nuestro familiar, pues evita lo que antes hablaba Carmen, de que nos salgan úlceras por el efecto de cizalla. Y repasamos lo dicho antes sobre esas lesiones que nos salen por el factor de la humedad, el control de la humedad, con un cambio frecuente de pañales, no utilizar doble pañal,
que el tallaje sea adecuado a la persona y, como decíamos antes, bueno, pues una sujeción adecuada, ni que esté muy suelto para evitar escape y que esto se traspase a sábanas y demás material de apoyo, ni que esté tan apretado que no deje transpirar y que por esa misma presión también nos salgan lesiones. Hemos traído aquí esta diapositiva porque nos parece importante que hay pacientes, nuestros pacientes, muchos de ELA, ya utilizan las mascarillas orofaciales de la ventilación mecánica no invasiva. Muchas veces nos llaman o nos mandan esas fotos o los vemos aquí en consulta con ya lesiones. A veces es solo un enrojecimiento. Nosotros he puesto aquí este pack básico, que es el que recomendamos en el hospital. Puede variar porque estas son las marcas que tenemos aquí, en el sentido de que nosotros lo que recomendamos es que se aplique el ácido graso previo al uso de la mascarilla, y si no tenemos lesión podemos utilizar un apósito tipo Aleví, ¿vale? Solo de protección y almohadillado. Y cuando tenemos lesión, pues tenemos este otro tipo de apósitos que, además de proteger, tratan la lesión. Son apósitos de silicona que se pegan y, o sea, tienen adhesivos, ¿vale? Y pegan y se retiran bien y protegen y tratan. Bueno, os dejamos aquí. Nosotros hemos recabado información de la página. Esto es una asociación científica, es un grupo nacional para el estudio y el asesoramiento de las úlceras por presión y de las heridas crónicas. También hemos puesto otros recursos web que consideramos interesante. Y bueno, además de aprovechar en este momento final y de agradecer de nuevo a Patricia, a ELA Andalucía y a vosotros por conectaros hoy y tener estos minutitos con nosotras para también conocernos y demás. La doctora Corby, muchísimas gracias. También queremos agradecer a nuestra compañera Cristina Fernández, nuestra enfermera de práctica avanzada. Tenemos la suerte de tener una enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas complejas aquí en Virgen del Rocío. Y bueno, pues estamos muy agradecidas a su generosidad a la hora de compartir conocimientos, asesoramiento, y siempre, está siempre disponible para los profesionales y para vosotros, que eso es lo importante, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María y Carmen. Creo que las cosas han Perdona, sido... Patricia, disculpa, es que se me ha quedado atrás en la exposición disculpa, el del óxido de zinc, que creo que es importante a la hora de aplicarlo y sobre todo de retirarlo, ¿vale? Que se me ha pasado a mí, disculparme. A la hora de aplicar el óxido de zinc, ¿vale? Hay que aplicar una película finita, ¿vale? Esto es una pasta que muchas veces depende de la marca, pero suele ser como muy, a la hora de retirarla sobre todo, suele ser como muy pastosa, ¿no? Entonces hay que poner una película suficiente, fina, para cubrir la piel afectada, y luego a la hora de retirarla no se debe de retirar con agua y jabón y fricción, porque entonces estamos provocando más lesión. Habría que aplicarlo con una toallita de algodón, o sea, con una tela de algodón, ¿vale? O una gasita, con aceite de almendra o aceite de oliva, porque en las casas hay aceite de oliva en todas las casas, o incluso otra crema hidratante. Hay que retirar el producto con una cosa, con una sustancia un poquito grasa, para evitar, o sea, para facilitar la retirada, ¿eh? Es que el jabón y el agua, friccionando para quitarla, porque es muy pastosa, Seca más. seca más Se adhiere a la piel. y puede irritar más. Con esto ya es que era importante que lo comentara. Perdón. Claro que Gracias. sí, claro que sí, claro, desde luego. Muchas veces es verdad que con toda la buena voluntad del mundo, pero provocamos más daños que el beneficio, ¿no?, que queremos hacer con
con esas medidas. Además, sobre todo con el tema de la piel, que yo creo que hay muchos falsos mitos. Aquí tengo varias preguntas, ¿vale? Que, bueno, que son muy usuales y que os he oído. Y bueno, si os parece, os la paso y contestáis indistintamente, ¿vale? La doctora Corbí o vosotras, como veáis. La primera pregunta y es el tema de los apósitos. Sobre todo los pacientes de ELA me dicen mucho para el tema nasal, para el tema de la mascarilla. ¿Esos apósitos lo prescribe la Seguridad Social? ¿Hay un número limitado? Bueno, pues mira, nosotros en los casos que tenemos aquí en consulta, pues hacemos un pack básico, ¿vale? Que lo cogemos de aquí de la consulta y luego nos ponemos en contacto con nuestras compañeras, las enfermeras gestoras de caso que lleven Referente. que lleven a ese paciente y le decimos, pues bueno, como si tuviera cualquier otra lesión. Tiene esta lesión, le hemos dado esto, los apósitos, Patricia, suelen estar en todas las unidades y en todas las zonas. ¿Qué pasa? Que cambian muchas veces lo que es La marca. la marca, pero solemos tener, si no, se puede pedir desde el centro de salud. Nosotros facilitamos códigos, ¿vale? Si lo hacen el pedido allí. Y el paciente o el enfermero de este caso se pone en contacto con el paciente, ¿vale? Y hacemos pues facilitamos esa indicación, ¿vale? Vale. No debe de haber ningún problema. Una cosa que habéis comentado que me parece muy interesante y que nosotros no vemos mucho en los domicilios es que recomendáis de forma preventiva que se usen otros apósitos como más light, ¿no? Antes de que pueda tener simplemente un enrojecimiento, ¿no? Por la usa a veces la mascarilla es 24 horas. Sí. O sea, que de forma preventiva deberían de usarlo. Claro, el Graso, aceitito un par de veces al día, sobre todo antes de ponértelo. Antes de ponerla, porque, y luego ya puedes ponerte un trocito del otro de espuma para prevenir. En el caso ya que empiece el enrojecimiento leve, se puede poner otro de silicona con la espuma, que también trata la lesión. Y ya si es una úlcera ya y pérdida de integridad de la piel, pues eso ya tiene que intervenir, como hemos comentado, personal sanitario. Ya lo tiene que ver su enfermero o enfermera de zona y tratar esa herida. Y muchas veces hay que aliviar la presión y había que cambiar incluso el tipo de mascarilla. Claro, Si es así nasal, pues habría que poner a lo mejor la facial, eso ya lo vamos viendo. sí. ¿Vale? Ujú. Uy, Se ha se ha quedado quedado, parado. no te Vale. escuchamos, Patria. Ahora sí. Uy, Sí, creo que la cobertura se me había ido, ¿verdad? O un no iba poco. muy bien, ¿no? ¿Me oís bien ahora? Ahora, Sí, perfecto. ¿Ahora? Vale, sí. perdona. Sí, perfecto. Bueno, otra de las preguntas que hace muy habitualmente, he hablado la doctora Corbi de las cremas emolientes y demás, ¿son productos de farmacia o, bueno, porque sabemos un poco los costes de esta enfermedad, ¿no? Y es una de las preguntas más habituales cuando dicen, bueno, tengo muchísimo picor, esas cremas emolientes. Sí, es cierto que todas las cremas emolientes de farmacia, que son las que generalmente los dermatólogos recomendamos, es cierto que son caras, pero no necesariamente tienen que ser cremas de farmacia, como la compañía ha dicho, pues aceite de almendra o vaselina líquida estéril. La vaselina líquida tampoco es barata, se compra en la farmacia, pero puedes comprar 1 litro y te cunde mucho porque es muy fluida. Es cierto que cosméticamente no es agradable estar embadurnado de aceite o embadurnado de vaselina líquida. Tiene como contrapartida es que la galénica no, si no es tan agradable, te está estar aceitoso. Pero bueno, de lo que se trata de mantener íntegra o adecuadamente cuidada la piel. Entonces podemos optar pues, por aceite de aceite de almendras o por vaselina. Y si utilizamos una crema de emoliente, por ejemplo, de supermercado, que también nos aseguraremos de que sea que no tenga perfume, de que no tenga parabenos, de que, por ejemplo, hay un elemento que en los últimos años está dando muchos problemas de dermatitis alérgica, sé que es un conservante que se llama catón. Catón está presente en muchas cremas
de supermercado. Es un conservante, no pasa nada, pero el problema es que da problemas de alergia. Bueno, pues intentaremos comprarlas todo lo hipoalergénicas posibles y sobre todo intentaremos que tenga bastante contenido graso, porque cuanta más grasa le pongamos a nuestra piel, más hidratada va a estar. No va a ser tan agradable estar con una crema grasa, pero es cierto que va a ser mucho más agradable. Las cremas fluidas, las cremas que se entienden muy fácilmente, no van a permanecer tanto tiempo en nuestra piel, ni van a permitir que el agua no se evapore. Si ponemos una crema grasa, va a permitir que el agua se quede ahí. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente de farmacia. Es cierto que las cremas de farmacia pues tienen unas características que puede hacerlas un poquito más. Es cierto que están mucho más testadas, pasan unos controles de calidad mucho más elevados, pero no obligatoriamente tiene por qué ser de farmacia con los costes que eso conlleva, teniendo en cuenta que, como bien has dicho, que estamos ante una enfermedad crónica. Hay que adaptar y hay que personalizar. Si una persona se lo puede permitir, pues y quiere, se lo permite, y si no, hay otras opciones, como las que he comentado, que son perfectamente útiles y buenas para mantener la piel hidratada. Importante, siempre nada de alcohol. Nada de alcohol, nada de parabenos, nada de perfumes. Esa es la premisa. Sí, muchas gracias. Una de las cosas que también preguntan ellos es si la cama articulada puede prevenir las úlceras. Bueno, entiendo que el cambio postural es más fácil en una cama articulada, ¿no? Y a veces Exacto. los pacientes... Exacto, facilita, nos ayuda, ¿vale? Sobre todo ayuda al cuidador a la hora de la movilización y de los cambios posturales, ¿vale? Pero, como hemos dicho y lo repetimos muchas veces porque es muy importante, los cambios posturales, el cambio de la postura, el movilizarte, es de verdad lo que hace que libere esa presión, ¿vale? Porque una cama articulada mm, vas a tener en el mismo sitio la misma presión. O sea, aunque sea una cama normal o una cama articulada. La cama articulada hace que cambies de más que posición, sea pero más fácil lo de cambiar. ideal es que el paciente cambie a sillón, que de sillón cambie, ¿vale? O sea, que no solo permanezca en cama pues las 24 horas, ¿vale? Que Sí. dentro de estar en cama, pues por supuesto que la cama articulada, pues claro, Facilita el trabajo facilitan y facilita los y cuidados, que las posturas sean más diferentes que en una cama normal. tanto para la persona que se cuida como al cuidador, ¿vale? Pero puede aparecer la misma úlcera en una cama normal y en una cama articulada si no se hacen los cambios posturales Adecuado. adecuados. Adecuado. Vale. Y luego un tema que, bueno, genera sorpresa y es que las deficiencias nutricionales también nos van a generar esos problemas de piel. Bueno, deficiencias nutricionales o hidratación porque beben poco líquido. Ya, quien quiera contestar. Bueno, María y Carmen han hablado del tema y yo estoy de acuerdo con ella, yo voy a aportarle mi experiencia. Si, aparte de la hidratación, por supuesto, que es muy importante para tener nuestra piel, conservar las características de nuestra piel, eh, que tengamos un aporte proteico adecuado. Realmente las proteínas son, como por así decirlo, los ladrillos de nuestros tejidos. Entonces, si no tenemos un aporte proteico adecuado en nuestros tejidos, la piel es un tejido más de nuestro organismo, nuestros tejidos van a sufrir. Por otra parte, han hablado también de la diabetes. La diabetes va a producir unas alteraciones de la microcirculación a todos los niveles de nuestro cuerpo, incluido la piel. Entonces, esa alteración de la microcirculación va a favorecer que se produzcan erosiones, que las úlceras por presión persistan más o sean más tórpidas, o incluso que también vayan a la diabetes. Una diabetes más controlada puede favorecer la aparición de una cándida, de una candidiasis, porque a la cándida, aparte de la humedad, le gusta el azúcar. Entonces, con el tema nutricional en ese sentido, también es importante mantener unos niveles de glucemia adecuados para las personas que son diabéticas. Todo ello va a influir. No sé si María y Carmen quieren aportar algo más sobre el tema.
Sí, de hecho, eso como has dicho, una buena hidratación con agua y una buena nutrición, aporte de proteína, sobre todo pues, cuando ya existe la lesión para la curación de heridas, es importante un aporte de proteínas adecuado, porque como bien ha dicho Rosa, las proteínas son como los ladrillos que construyen nuestros nuevos tejidos. Entonces, una nutrición equilibrada y con este aporte extra de proteínas es fundamental. Que a veces se dificultan Por el tema de la la disfagia disfagia, se toma menos líquido, eso es, porque tendemos a tomar mucho a menos, porque evitarlo. no es tan agradable con el espesante, entonces, pues sí, es muy importante la nutrición y la hidratación oral. Y como hemos Mm. visto, pues el resto de los factores, ¿no? Es que hay que ir Hay que tocar a todos, todos, tocar un poquito a hay todos. que vigilarlos todos y tratarlos todos para tener el resultado final de la curación o la prevención. ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo no sé si alguien que está participando quiere hacer alguna pregunta o por lo menos en el chat le vamos a dejar. Y yo tengo una última cuestión que me ha sorprendido y era no masajear la zona de riesgo. Yo creo que todo el mundo pensábamos justo lo contrario, ¿no? Muchos cuidadores, bueno, parece que circula mejor la sangre si le doy un masaje, ¿no? Y va, madre mía, lo contrario, justo. Claro, Esa zona está más débil, porque y está sometida a la presión bueno, pues normalmente de las prominencias óseas. Y aunque las veamos que están íntegras, sí que es verdad que están mucho más débiles, la piel es más fina, más ya sensible. sabemos que tenemos muchas capas y que cada vez pues la piel está más fina. Entonces, pues esto es igual que lo que hablábamos antes de secar, Suplicio. o hablaba la doctora Corby, no una esponja exfoliante. Tú no necesitas ahora crear más microagresiones, ¿no? Agredir la piel, al revés. Tenemos que Aliviarla. focalizarlo en protegerla, no en agredirla, ¿no? En agredirla, y sí, una piel frágil, sobre todo los pacientes, ¿no? Que hablábamos antes de que empezara el taller, que no se exponen poco al sol, que se tiende a ser una piel extremadamente blanca y muy reactiva. Y yo he visto más de un paciente efectivamente muy rojo ante el mínimo sol o temperatura, ¿no? Así que, bueno, pues no sé si alguien quiere compartir algo o decir algo antes de dar el cierre. Bueno, Isabel creo que está hablando, ¿no? O le debo mover la boca, sí. Isabel, pero tienes que quitar el silencio. Ay, a ver si. Ahora. ¿Me oye ahora? Sí. Que lo explican también, que ya que vas a preguntar si ya se ha quedado una completa. Es que son tres expertas de verdad. Se ha Y quedado todo claro. todas las dudas que tenía, por lo menos yo, todas me las han solucionado. Así que, dar las gracias, nada más. Muchas gracias, Isabel. La verdad que sí que ha sido muy claro y bueno, y es verdad que yo, por lo menos, si nos vamos con las 4 ideas básicas de higiene, de eso, de piel hidratada, ¿no? Seca y limpia, ¿no? Creo que habéis dicho, ¿no? María y Carmen. Eso, ¿no? Así que bueno, que quitaremos muchos problemas. Bueno, pues Rosa, Carmen y María, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido un taller muy ameno, muy cercano y bueno, y sobre todo se queda colgado en YouTube para luego, bueno, para dar difusión entre todas las personas que no han podido asistir esta tarde. Así que millones de gracias y que paséis un estupendo verano todos. A los socios nos vemos pronto, los que queráis, en el próximo taller que va a ser la primera semana de julio sobre disartria, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias, Muchísimas Muchas Patricia. gracias. Gracias. Gracias a Muchas todos gracias por a colaborar y todos. por asistir. Estamos a Muchísimas vuestra dispo, ¿eh? A vuestra disposición. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Adiós. Rosa.